Entonces, continuando con el tema de inteligencia y sabiduría, ¿en qué nos quedamos la última vez? ¿Quién se acuerda de esas mentes frescas, jóvenes, vigorosas, llenas de energía, que todo lo memorizan, que parecen esponjitas? Bueno, no, pues ya que los veinteañeros, treintañeros no se acuerdan. A ver, ¿quién se acuerda? De Proverbios. Ah, hermana Maribel. De Proverbios. Lo último 8, que se leyó fue Proverbios 36. 8 del 1 al 36. Ajá. ¿Qué fue lo que leí? ¿Qué fue lo que comentamos? No clama la sabiduría y da voz a Estabas la hablando inteligencia. sobre un ejemplo de una cantante que decía que era bendición tener mucho dinero. Yo considero que eso no es una bendición, porque hay un texto en la Biblia que dice que donde está tu riqueza, ahí está tu corazón. Entonces una persona que tiene dinero no puede ser feliz porque tiene que andar o buscando más o cuidándolo más. Entonces yo pienso que bendición es tener confianza, seguridad y inteligencia, sabiduría. Esas son bendiciones para mí. Así es. De hecho, esto se derivó. Gracias. Ahorita, antes de continuar, ¿quién más? ¿Rocío? Ok. Mande. ¿Ibas a comentar algo? Lo que pasa es que, bueno, yo siento que independientemente de que tengas o no dinero, por ejemplo, ahorita le preguntamos a mi hermana Erika, oye, ¿sabes qué? Tengo aquí, no sé, un premio que me gané y te lo voy a donar, ¿no? ¿Va a ser o no una bendición ese dinero? Para ella va a ser una bendición, pero no sé, como que ahí no estoy tan de acuerdo, porque sí, todo depende para qué lo quieres, ¿no? Si lo quieres para dar apelmazando y apelmazando y apelmazando y no dormir porque te van a robar, es una cosa. Pero sí, yo siento que el dinero, cuando tienes ese recurso para cosas como, por ejemplo, ahorita los hermanos que, pues por dinero nada más, no pueden hacer muchas cosas, yo siento que sí es una bendición. Bueno, ok, gracias. Bueno, a ver, Saulito. Yo creo que a lo mejor aquí lo importante es que hay que distinguir, como dice el texto, una cosa es tesoro y otra cosa es dinero. El texto claramente dice, donde esté vuestro tesoro, estará tu corazón. Entonces más bien la pregunta es, ¿qué atesora? Porque diría que la lección que nos enseña Jesús es que meditemos que los verdaderos tesoros, nosotros decidimos qué queremos que sean. Y el tesoro no es sinónimo de dinero o de oro. Pero si una persona eso es lo que atesora, pues eso decidió. Pero habrá otras que atesoremos otras cosas. Pero no el tesoro no es sinónimo de dinero, sino es algo que tú aprecias y valoras y tú decides a qué le das valor y a qué le das aprecio, ¿no? Así es. Mari. Hay un texto que te dice que no he visto a justo desamparado ni a su linaje mendigando el pan. Entonces, si tenemos alguna necesidad, tenemos que confiar plenamente en el Señor, que Él nos ayudará a resolver ese tipo de problemas. Así es. Bueno, todo eso se derivó del texto que mencionaba la sabiduría, que ella es mucho más valiosa que el oro. Y de ahí se derivó, bueno, que por ahí es una cantante lejana. Cuando le preguntaron que cómo había obtenido tanto dinero, ella contestó que era bendición de Dios. Y fue cuando comenté que, bueno, ahí está bendecido y todos los demás. Pero bueno, en sí retomando el tema de la inteligencia y la sabiduría es mucho más valiosa que cualquier tesoro existente en la tierra. Y a veces los conceptos de atesorar, ¿sí?, de tesoro o de dinero, pensamos que es lo mismo. Y no. ¿Por qué es tan valiosa la sabiduría? ¿Por qué es valioso ser inteligente? ¿Sí? Porque, bueno,
el día de mañana tú tú perdiste todo lo material como Job lo habíamos mencionado, él mediante la fe y permanecer en la fe en nuestro Dios, más adelante vemos cómo en su ejemplo él vuelve a tener lo mismo o más de lo que tenía antes de que perdiera la esposa, los hijos y todos sus bienes materiales. Entonces, aquí es importante valorar la sabiduría. Muchas veces estamos en la situación de que separamos tajantemente lo que es la cuestión religiosa material, cuando hemos visto a lo largo de toda la escritura que hace un claro hincapié en que todo lo que nos enseña lo apliquemos en nuestra vida personal, porque no está alejada la parte material de la parte espiritual. ¿Sí? Primero nos enseña nuestro Dios a cómo vivir. Por ahí un viejo estudio que les di hace algunos años para vivir mejor, como el eslogan de campaña de partido. Y ahí nos enseña cómo vivir. Y vemos que hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero aquí en específico en este tema, retomamos lo que significa sabiduría, retomamos lo que significa la palabra inteligencia. Ahora bien, continuando con los textos. El último texto que vimos fue de Proverbios 8, del 1 al 36. Y también mencionamos que Job es un claro ejemplo, cómo nuestro Dios lo toma como ejemplo ante el acusador. ¿Sí? Y dice, bueno, ¿quién como mi siervo Job, que me es fiel ante todas las cosas? Ah, te es fiel porque lo tienes bien, pues en holgada, lo tienes con muchos bienes. Pero quítaselos y vas a ver cómo reniega de ti. Pero vemos que en el transcurso de la historia de Job hay una parte muy interesante que él menciona, y lo vamos a ver en Job del 12 al 28. Job 28, del 12 al 28. Job 28, del 12 al 28. ¿Ya lo encontraron? No, ¿por qué? 28, Ajá. del 12 al 28. Vamos a leerlo. Ya, del 28 al qué? Del 12 al 28. A leer, Juliancito. O, El 12. Leo, vamos a ver. y por favor. Muy bien. Voy a leer, hermano. Por favor. Mas donde se hallara la sabiduría, donde está el lugar de la inteligencia. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dice, ni conmigo no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onís precioso, ni con zafiro. El oro se le igualará, el oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por
fajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. ¿Hasta ahí, hermano? 28. Hermano, no se escucha. Hasta el 28. Del 12 al 28. Perdón, pero esa pretexto. No se igualará con ella, con un topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con los vecinos. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El lavador y la nube hicieron. Su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los confines de la tierra y ve cuántos hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él lee a la luz y caminó el relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y descubrió también. Dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Así es. Bueno, gracias. Entonces podemos ver cómo aquí se resume, o es un resumen, los inicios, ¿sí? En lo que, de cuando se crean las ciencias, que le dan origen a la creación, ¿sí? Es así como lo podemos ver. Origen a la creación, Dios da origen a la creación, esas ciencias que se emplean para darle origen a todo, ¿sí? Y los seres humanos tenemos la virtud de poder adquirir ramas del conocimiento, ¿sí? Pues tú podrás, hablando específicamente de un físico o de un químico o de un biólogo, puedes conocer a fondo, ser un experto en todas esas ramas de las ciencias, entender el origen de todo eso. Pero bueno, realmente, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está realmente la inteligencia? Pues se puede desarrollar en el estudio de los mares, de los cielos, de la tierra en sí. Realmente todo eso se resume a cuáles son tus actos y tus hechos. Sí, el Señor Jesucristo dijo: por tus hechos los conocerán. No importa qué tan buen biólogo, qué tan buen químico, qué tan buen físico seas, pero si tus hechos, ¿sí? Si tus hechos para ti y para con el prójimo no son acorde a las ordenanzas de nuestro Dios, por al prójimo como a ti mismo, que fue lo que dijo el Señor Jesucristo, pues realmente sale sobrando todo ese conocimiento que tú tengas, ¿sí? Hay por ahí una serie que el otro día, viéndola con la compañera, con la esposa, es una serie de médicos, muy buenos médicos, muy buenos cirujanos, pero tienen una vida personal, un verdadero desorden,
Y lo que se maneja en esa serie es que todos ellos niegan la existencia de Dios. No simplemente reniegan de Dios en caso de que algunos empezaran a creer. Entonces, todo esto, vean cómo Job nos lleva a entender que la sabiduría y la inteligencia, ¿sí?, se resumen a, simple y sencillamente, y el conocimiento de Dios, ¿sí? El temor de Jehová, eso es sabiduría. Y apartarse del mal es la inteligencia. Pero pues yo creo soy muy inteligente porque saco ventaja de todas las personas que en su ingenuidad, ¿sí?, desconocen de mi profesión y yo saco provecho de ellos. No, eso no es ser inteligente. Con la pena eso no es ser inteligente porque estás abusando de tu prójimo. ¿Dónde está pues el amor al prójimo? Creo que les ha pasado a varios de nosotros. Che, con el mecánico, digo, tú no eres mecánico, tú no sabes de mecánica. Tú estás confiando en los conocimientos de ese mecánico. ¿Qué sucede? Cuando lo llevas por cambiarle la gomita de los limpiadores y terminas haciendo el ajuste general está abusando de ti ese mecánico. ¿Dónde está pues el amor al prójimo? ¿Sí? Y todos y cada uno de ustedes, de nosotros, de los que tenemos alguna formación en alguna u otra rama de las ciencias, ¿en qué consiste tu responsabilidad y tu amor al prójimo? Pues sí, efectivamente estamos económico, porque es lo que va a poner comida en las mesas. Pero aparte de ello, ¿cuál es tu amor al prójimo? ¿Sí? Entonces, no abusar del prójimo. Y todo esto es, bueno, pues entonces, ¿para qué existe la sabiduría? Entonces, ¿por qué Dios nos permite tener conocimientos? ¿Sí? Bueno, recuerden que tuvimos acceso al conocimiento hace muchos siglos atrás y las ciencias se han desarrollado desde hace milenios. Es algo que va a dar a los seres humanos. Entonces nos iba a dar siempre, ¿sí?, de que veláramos prójimo, ¿sí? Y bueno, Job, a pesar de la situación en la que estaba, por la que atravesó, pues en Job se pudo decir, bueno, pues eso, a pesar de que se está buscando cuál es la verdadera sabiduría y cuál es la inteligencia en sí, te lo resumimos. Dios, Jehová, ¿sí?, y apartarse de todo lo malo. Oye, pero ¿qué es lo malo? Eso no se escribe en la escritura qué es lo que está mal. Este es claro qué es lo que está mal. Vamos a verlo más adelante en Santiago, pero ahorita vamos a leer en Salmos 111, versículo 10. Vemos cómo se enlaza de tiempo a tiempo. Es un recordatorio, la misma exhortación de un tiempo a otro, o los tiempos en lo que se escribió el Salmos. Adelante, Vero. Pues ya, Adelante. sí, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ponen por obra sus buenas eficacias. Su alabanza. El entonces 10. Entonces veamos cómo ahí se reafirma de conocer a Dios
de temerle el mal. Y bueno, pues algunos dirán, bueno, ¿qué es el temor? Está a la vista. A ver, Perito, tú estás a la vista aparte, ¿qué es el temor? Sí, estoy muy a la vista que Claro. bueno, el temor a Jehová para mí es como tener que, o sea, cuidarte de que no vas a hacer nada malo, o sea, de cuidarte de tu propia sombra, se podría decir, porque si temes a Jehová, puedes hacer más, o sea, no hacer cosas malas que no para mí es el temor a Jehová. Gracias, Vero. Polita. Pues para mí la obediencia, porque el miedo es otra cosa, es diferente al temor. Pero le podemos decir temor miedo. Nuestro Dios, ahí está. Ahora tener ellos, porque sabe lo que voy a hacer. Puedes ver la forma de una figura. Así. Bueno, aquí nada más nos tenemos que acordar tantito de cuando éramos niños, que hacíamos algo indebido, o mamá llegaba y randeada. ¿Sí? Esto. Que no haya pasado por eso, que levante mano. Entonces, veamos cómo el temor, ¿sí? El temor a sufrir un castigo, cometer errores. ¿Sí? Ese temor es el que nos orilla a evitar caer en errores. Veamos aquí, reafirmamos cómo Job se reafirma lo mismo. El temor a Dios, la sabiduría que es inteligencia. Pues diremos que eso fue hace muchos siglos atrás. A lo mejor posiblemente algunos dirán, bueno, es que eso fue hace muchos milenios, Pablo, por favor. En tiempos más actuales, ¿sí? De los cromañones. ¿Sí? Está porque nuestro Dios, como una constante que es, Él siempre nos está recordando esto. Luego, más reciente, siglos después de Salmos, en Santiago 3:13, y vean lo que dice. Adelante, Vero. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su conducta excelente sus obras, con una pasibilidad que pertenece a la sabiduría. ¿Hasta el 13, hermano? Nada más el 13, por favor. Hasta ahí. ¿Alguien más? ¿Otra versión, otra traducción? Dale. ¿No? Bueno. Entonces veamos cómo en Santiago se reafirma lo mismo, pero aquí ya nos empieza a hacer la aclaración de los actos, ¿sí? Y Santiago lo está tomando de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, bueno, por sus hechos los conocerán. Es alejarse de las cosas y por los actos, ¿sí? Y bueno,
Y pues si sentimos... ¿ibas a decir algo, Tere? Bueno. Lupita. Oye, A ver, mi hermano Pablo, Dios te bendiga. Mi Biblia dice que el temor es temblor y miedo. Así es. Sí, por eso les recordé que cuando fuimos niños y hacíamos algo indebido, nos salíamos corriendo para que la chancla vengadora no nos alcanzara. ¿Sí? Nos poníamos a temblar. Sí, entonces, si nosotros, tantito Polita, entonces nosotros creamos, si somos conscientes realmente del poder que es nuestro Dios, de la magnitud que Él es, de su infinito poder, porque luego usamos las palabras, pero no llegamos a comprender el fondo de cada palabra. Este poder, ¿sí? La constante que Él es. Cuando decimos, es que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, lo decimos a la ligera, pero realmente si entendemos el fondo de lo que significa cada palabra, créanme que ese temor, ¿sí? Al comprender lo que es Él, ese temor nos invadiría, porque es tan grande, es tan inmenso, ¿sí? Que nuestro corazón se llenaría de temor. Pero los seres humanos, como ahora sí que pues si no vemos, ¿sí? No creemos. Correctorio, tú por cuanto creíste sin haber visto. Entonces, comprendamos la magnitud del sentido de cada palabra y créanme que cuando comprendamos, ¿sí? La magnitud de lo que es nuestro Dios, nuestro corazón se va a llenar de amor y comprenderíamos muchas cosas en papel y no sería una simple palabra. Y efectivamente, como dijo nuestra hermana Polita, al comprender lo que es nuestro Dios, ya no necesitaríamos leyes, porque comprenderíamos el por qué hacer las cosas de manera justa, por qué hacer las cosas con inteligencia y por qué hacerlas con sabiduría. Ya vimos lo que es la verdadera inteligencia y la verdadera sabiduría. Bueno, entonces, y algunos dirán, bueno, pues nos hemos desarrollado en las ciencias y se nos permitió tener ciencias a lo largo de nuestra vida. Efectivamente, la única ciencia que dominamos, el único conocimiento que dominamos, la única sabiduría que podemos tener, ¿sí? No se compara con todo el conjunto de sabidurías que nuestro Dios domina. Entonces, en esa única cosa que dominamos, y no es por minimizar a nadie, o sea, realmente todos los que se especializan en algo, todos los que dominan algo, ¿sí? El mecánico, el panadero, el peluquero, el pintor, el barrendero, el cerrajero, el ingeniero, todos, ¿sí? Tienen un valor significativo porque entre todos nos intercambiamos y nos ayudamos y compartimos. Pero a veces esa única cosa que dominamos nos llena o nos hincha de orgullo, nos hincha de ego, y pues nuestro Dios también nos manda y nos dice, bueno, Plado, en esa rama, pues ahí te mando Salmos 94:11, un poquito claro, o para que nos quede un poquito claro qué es lo que importa aquí. No, hermano. Jehová está conociendo los pensamientos de los hombres, que ellos son como una exhalación. Así es. Pero diversión. Por favor. Dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Así es.
Entonces veamos cómo se enlaza lo que dijo Santiago en el 3:13 cuando dijo, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio? ¿Quién entiende? Que muestre por su conducta excelentes sus obras con una apacibilidad que pertenece a la sabiduría. Órale. Y luego lo que nos dice en Salmos 94:11. ¿Nos repites tu versión, Rocío? Sí, dice, espérame, ¿qué fue? Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Nada más. Es vanidad. ¿Y cuánto dura esa vanidad? Salmos 94:11. ¿Y cuánto dura esa vanidad? Solamente hay dos tiempos. En el momento en que tú eres consciente de cambiar esa vanidad o el día que te mueres. Hasta ahí llega la vanidad, tu vanidad. Ese pasaje te dirige a Corintios 3:20 y dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Ajá, también de hecho aquí lo tengo anotado, qué bueno que lo leíste. De hecho eso lo anoté como respaldo, para respaldar lo que se dice en Salmos 94:11 y en Santiago 3:13, apóstol Pablo, ¿sí? Y lo que él aporta en Primera de Corintios 3:20. Léelo, por favor, otra vez, Rocío. Digo ya que lo tienes ahí. Dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿Se acabó? ¿Se acabó? O sea... ¿sí? Bueno, entonces, a todo esto, tema de inteligencia, sabiduría, si es bueno ser inteligente, si es bueno ser sabio, ¿sí? No conocer muchas cosas para poder tomar mejores decisiones, especializarse en una sola situación, en una sola rama de las ciencias, para tomar decisiones en base a esa rama de las ciencias, ¿es malo? ¿Cuál sería la respuesta? Entonces, ¿es malo tener conocimientos? ¿Es malo ser inteligente? ¿Sí? Por algo nuestro Dios nos exhorta constantemente que seamos inteligentes y seamos sabios en base a sus ordenanzas, en base a sus estatutos. No es malo, ¿sí? Pero la humildad, la pasibilidad de carácter, la sencillez de la persona, ¿sí? Recuerden que los ojos altivos es una de las cosas que Dios detesta. Y cuando tenemos estos ojos altivos, tu soberbia te domina. Cuando dejas que la soberbia te domine, cuando dejas que el egocentrismo te domine. Es el recordatorio, ¿sí? ¿Cuánto vas a durar? Pues tu ego, tu soberbia, solamente dura hasta el día que te mueres o el día en que decides cambiar tu actitud, a apegarte a los estatutos de Dios. Bueno, entonces aquí hay un pequeño análisis, entendiendo de dónde venía el Señor Jesucristo. Hemos analizado a lo largo de todos estos años que hemos estado congregándonos y viendo cómo habla el Señor Jesucristo, cómo se expresa, qué es lo que Él da a los demás, lo que da al prójimo, cuál era la personalidad, el carácter del Mesías. ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo era su personalidad? Pues tenía una personalidad apacible, pero también se enojaba. Como cuando tiró todo en el templo. No sé, el momento en que se indignó por algo, ¿no? Pero, Yo lo dije manso y apacible. Manso y... Ay, ¿cuál es la otra palabra? Humilde de corazón.
Entonces veamos, ¿sí? que, que todo el conjunto de los conocimientos son buenos. Todo el conjunto de la sabiduría es excelente. ¿Sí? Por eso, recordando un estudio que nuestro hermano Saúl, que nos exhortaba a que también investigáramos, ¿sí? Agarráramos un librito de historia, un librito de biología, dar lo que está en la escritura. No porque en la escritura se digan mentiras, sino porque la escritura es la base de muchas cosas. Y el día en que ustedes se atrevan, no sé, a lo mejor a agarrar un libro de astronomía, ver de cómo concuerdan muchas cosas de la astronomía con lo que hay en el Antiguo Testamento. Es una aventura fantástica. Pero aquí hay otro detalle. Oye, hermano, yo soy muy humilde, soy muy sencillo, ¿sí? Yo no ando vociferando lo que soy. Perfecto. Pero mis compañeros que me rodean, yo no me tengo el porte de soberbia y de orgullo, porque dicen, bueno, si eres físico, ¿sí? ¿Por qué no te ves como un físico? Un físico. ¿Sí? Porque es ahí donde muchas veces nosotros vamos a vivir en choque de lo que somos como hijos de Dios, con los conocimientos que tenemos y lo que la gente espera ver de ti. ¿Sí? Eres muy buen abogado, eres un excelente abogado. Ejemplo, ¿eh? ¿Sí? Estás en metro, usas taxi, cuando se supone que los buenos abogados se pasean en Suburban, en Porsche, tienen mansiones, ¿sí? Como el abogado, como el bufete de abogados de un artista, ¿no? Entonces, vean cómo lo que somos, ¿sí? De la profesión que tenemos, ¿sí? Del estandarte que se nos dio como hijos de Dios, tiene que superar por mucho los materiales. Y se acuerdan que en alguna ocasión les mencioné qué relación hay que cuando más apegado estás al terreno espiritual, te alejas más de las cosas materiales. ¿Sí? ¿Y por qué razón? Y eso se los dejo de tarea. ¿Por qué razón un Karl Marx, ¿sí? Un Mahoma, o sea, de hermanos que ellos no eran cristianos? Bueno, el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué ninguno de ellos era millonario? Hablando en términos materiales, pero espiritualmente como era. Entonces, nosotros sí debemos poner una balanza, porque créanme que nuestro Dios jamás nos va a negar la forma en que quieramos vivir. ¿Sí? Ahí está el ejemplo de la artista que les mencioné, que ella se sentía bendecida. Qué bien por ella, ¿no? ¿Sí? Y en nosotros, ¿dónde está nuestra bendición? Cuando decimos, bueno, es que yo le pido a Dios, pero Dios no me responde. Bueno, acuérdense lo que escribió el apóstol Santiago. Cuando ustedes piden, están pidiendo mal. Pero recordemos, cuando estamos en este terreno, en este camino espiritual, nuestro Dios no nos va a dar, ¿sí? Y no nos va a llenar de cosas más allá que estamos, o de lo que podemos manejar y controlar. Entonces, para cerrar, vean lo que dice la segunda de Pedro, una del 1 al 10, y ya muchos se lo saben de memoria. Segunda de Pedro, ¿qué, hermano? 1 del 1 al 10. ¿Sí? Sí.
Si quieren se los leo. Leo, hermano, si quieres. Ok, adelante. Leo. Vale, estudiantito. Julián, no, deja que nuestra hermana lea, por favor. Adelante, Esther. Esther. No escuché. Bueno, se los veo yo. Adelante, Esther. Por esta razón, los somos por tener seguros para ti. ¿No se escucha? Por esta razón, tanto más hagan los seguros para su existir, siguen haciendo estas cosas, fracasarán nunca. Uh-huh. Sí. A ver, te los veo. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido una fe tenida en igualdad de privilegio con la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Paz les sean aumentados por un conocimiento exacto de Dios y de Jesús nuestro Señor, por cuanto su poder divino nos ha dado libremente todas las cosas que atañen a la vida. Pongan atención desde ese punto. Por cuanto su poder divino nos ha dado libremente todas las cosas que atañen a la vida y a la devoción piadosa, mediante el conocimiento exacto de aquel que nos llamó mediante gloria y virtud. Mediante estas cosas nos ha dado libremente las preciosas y grandiosísimas promesas, para que por estas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, de la corrupción que hay en el mundo por la lujuria. Recordemos que la lujuria, a ver, ¿qué es lujuria? ¿Quién nos puede recordar qué es lujuria? Ya lo hemos visto antes. Ok, lujuria. A ver, adelante. Exceso de la carne. Exceso de placeres de cualquier sentido. Exceso de placeres de cualquier sentido. Si por esta misma razón, contribuyendo ustedes en respuesta lícito, suministren a su fe. ¿Sí? Y esa cancioncita creo que ya nos la sabemos, suministremos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento autodominio, al autodominio aguante, al aguante devoción piadosa, a la devoción piadosa cariño fraternal, al cariño fraternal amor. Si estas cosas existen en ustedes y rebotan, impedirán que ustedes sean inactivos o infructíferos respecto al conocimiento exacto de nuestro Señor Jesucristo. Pues no están presentes en alguien, está ciego, pues cierra los ojos a la luz y se ha hecho olvidadizo respecto al limpiamiento de sus pecados de hace mucho. Por esta razón, hermanos, tanto más hagan lo sumo por hacer seguros para sí su llamamiento y selección, porque si siguen haciendo estas cosas, no fracasarán. Entonces veamos, ya para cerrar, veamos pues cómo la inteligencia sabiduría en una rama, no te amanezcas, siempre humilde, siempre sencillito y carismático, y veamos también cómo todo lo tenemos que practicar. No solamente es que tú creas en algo, es estudiar, practicar, hacer crecer las cosas y contribuir, pero a fin de cuentas lo que te va a llevar a todo ese esfuerzo y ese trabajo es al amor, y el amor es este tema, ya se ha visto varias veces, nuestros hermanos lo han dicho varias ocasiones que es el amor realmente, pero pues es que la televisión y el internet nos bombardea siempre con la frase del amor y el romance, y malentendemos lo que es el amor. Pero bueno, será tema más adelante. Y
de esto va enlazado el tema de los dones, pero pues ya será en otra oportunidad. Y también pues quiero darles un pequeño estudio de lo que es el matrimonio, que pues tampoco el matrimonio es como lo pintan, es peor. Yo estoy con ustedes. Elvira, ¿qué vas a decir de Chio?